Si hoy caminas por la orilla sur del Mar Muerto, solo encontrarás silencio, sal y un paisaje lunar que parece muerto desde el principio de los tiempos. Pero la historia y la Biblia nos cuentan una realidad muy diferente. En Génesis 13, hace casi 4000 años, esta región no era un desierto. La Escritura la describe como la llanura del Jordán, una tierra tan fértil y regada que era comparada con el huerto de Jehová y con la tierra de Egipto. Aquí se alzaban Sodoma y Gomorra. No eran simples aldeas, sino ciudades-estado fortificadas, ricas y estratégicas en la ruta comercial de la antigüedad. Tenían todo lo que una civilización podría desear: agua, muros altos y una economía envidiable. Pero bajo esa capa de éxito material, se gestaba un colapso moral absoluto. La Biblia no describe su caída como un accidente, sino como una respuesta judicial. En Génesis 6 y 20, Dios menciona que el clamor de Sodoma y Gomorra se había agravado en extremo. En el hebreo original, este clamor es el grito de las víctimas de la injusticia y la violencia. Una sociedad que tenía todo, pero que se había corrompido hasta la médula. Para entender la magnitud del juicio, debemos revivir las últimas horas de la ciudad. Génesis 19 narra que 2 ángeles llegaron a las puertas de Sodoma al atardecer. Lo que sucedió esa noche confirma el diagnóstico divino. Los hombres de la ciudad, desde el más joven hasta el más viejo, rodearon la casa de Lot. No querían dialogar, querían violentar a los visitantes. La depravación no era un vicio oculto, era una política pública. En un acto de misericordia final, los ángeles hirieron a la multitud con ceguera y urgieron a Lot: escapa por tu vida, no mires tras ti, escapa al monte, no sea que perezcas. La madrugada llegó. El sol salió sobre la tierra. Y entonces, el cielo se abrió para una ejecución inmediata. Para el ojo inexperto, el cambio es casi imperceptible. Pero si observas las imágenes satelitales, verás una cicatriz en la tierra. El desierto de Judea está compuesto de piedra caliza marrón y rojiza, el color natural de la tierra quemada por el sol. Pero las zonas donde se asientan estas 5 ciudades son completamente diferentes. Son manchas de un gris blanquecino, pálido, que rompen violentamente con el entorno natural. No es polvo superficial. Es el color de la materia que ha perdido su estructura molecular. Es como si alguien hubiera usado un borrador gigante sobre el mapa, dejando solo manchas de ceniza donde antes hubo vida. Hoy, la zona es un cementerio. Pero lo inquietante no es lo que falta, sino lo que sobra. Si observas con atención el paisaje, notarás algo perturbador. Las montañas no tienen formas aleatorias de erosión. Al contrario, presentan una simetría artificial. Investigadores y arqueólogos han documentado estructuras que se asemejan a antiguos zigurats, grandes templos escalonados típicos de la Mesopotamia antigua. Se pueden distinguir murallas dobles, contrafuertes y ángulos de 90 grados perfectos. Pero al tocarlos, la realidad te golpea. No es piedra sólida. Es ceniza compactada. Lo que estás viendo son los esqueletos calcinados de una metrópolis. Edificios enteros que se mantuvieron en pie mientras eran consumidos por un calor inimaginable, preservando su forma como fantasmas grises en el desierto. Pero el verdadero secreto está adentro. Si rompes estas rocas de ceniza, encuentras incrustadas millones de estas pequeñas esferas blancas. Esto es azufre. Pero no es cualquier azufre. Aquí es donde la ciencia confirma la Biblia. El azufre natural, el que sale de los volcanes, es amarillo cristalino y tiene una pureza del 40 al 60%. Pero estas bolas blancas son azufre en polvo compactado. Los laboratorios han confirmado que tienen una pureza del 95 al 98%. No existe ninguna formación geológica natural en la Tierra que produzca esto. Solo aquí. Esto no fue un incendio común. Las pruebas sugieren un proceso de ionización térmica. La Biblia dice: y llovió azufre y fuego. Un azufre de tal pureza, al encenderse, arde a temperaturas que derriten el hierro, la piedra y cualquier material de construcción en segundos. Este tipo de combustión explicaría por qué no hay escombros negros, sino ceniza blanca. Cuando algo se quema a temperaturas normales, se carboniza y se vuelve negro. Pero cuando la temperatura supera los 3000 o 4000 grados, ocurre una incineración total que convierte la materia en polvo blanco estéril. Es literalmente una vitrificación atómica. La ciudad no fue simplemente quemada, fue borrada de la existencia material. Los análisis químicos realizados en laboratorios de Estados Unidos arrojaron un dato aún más perturbador. La roca de la zona era originalmente piedra caliza,
compuesta de carbonato de calcio. Pero las muestras tomadas de las ruinas revelan que la roca se ha transformado en sulfato de calcio puro, mezclado con ceniza. Para que ocurra esa transformación química específica, se requiere una temperatura sostenida superior a los 3000 grados Fahrenheit. No existe fuente de calor natural, ni volcánica ni geotérmica, capaz de convertir kilómetros de piedra sólida en polvo de talco instantáneamente. La única explicación que encaja con la evidencia física es la descripción bíblica. Y la prueba final, cuando enciendes estas bolas hoy, miles de años después, siguen ardiendo con una llama azul profunda e inmediata. Tal como lo describió el Génesis. Y en medio de este escenario de destrucción, se alza uno de los monumentos más tristes de la historia bíblica. En el monte Sodoma, una columna de sal solitaria se yergue mirando hacia las ruinas. La tradición y la Biblia la señalan como el lugar donde la esposa de Lot se detuvo. Ella miró atrás. Quizás añorando su vida, sus posesiones, o simplemente dudando del mandato divino. En ese instante, quedó atrapada en el cataclismo, convirtiéndose en una estatua de sal. Un testigo eterno de la indecisión. Durante siglos, escépticos han preguntado, si una catástrofe así ocurrió, ¿dónde están las ruinas? La respuesta es inquietante, las ruinas siempre han estado ahí. Dios no las enterró bajo la arena ni las sumergió en el mar. Las dejó expuestas. El historiador Flavio Josefo, en el siglo I, escribió que en sus días todavía se podían ver las sombras de las 5 ciudades y los frutos que se disolvían en ceniza al tocarlos. Hoy, 2000 años después, la ceniza y el azufre siguen ahí, intactos. ¿Por qué preservar la escena del crimen? El apóstol Pedro nos da la respuesta teológica en su segunda carta. Dios convirtió estas ciudades en ceniza poniéndolas de ejemplo para los que habían de vivir impíamente. Son un monumento visual de que Dios es paciente, pero su justicia es ineludible. Pero la lección más urgente no viene de la arqueología, sino de Jesús. En Lucas 17, Él advirtió, como sucedió en los días de Lot, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. La historia de Sodoma es un espejo. Nos recuerda que podemos estar rodeados de normalidad, de compras y construcciones, al borde de un juicio eterno. La evidencia física del azufre nos grita una sola verdad: cuando Dios abre la puerta de salida, no mires atrás. Suscríbete a Expediente Sela. La historia es real. La advertencia también.